Vamos a otro tema y tiene que ver con que esta semana ya Pedro Pablo Kuczynski recibió sus credenciales como presidente electo. Hasta hace unos días era virtual presidente, pero ahora sí ya es electo con todas las credenciales del caso, al igual que sus vicepresidentes. ¿Cuáles fueron las primeras acciones que tomó Pedro Pablo Kuczynski en cuanto recibió estas credenciales? Pues avanzar con un poco más rapidez respecto a la conformación de los miembros de las comisiones de transferencia. Hizo también un viaje a Chile, donde participó en esta cumbre de la Alianza del Pacífico y además sigue trabajando arduamente en lo que será la elaboración de su gabinete ministerial. Las historias detrás de todas estas decisiones en el siguiente reportaje de Vicky Zamora y Carlos Brown. Y ojo, no pierdan de vista un hecho importante, un miembro que integra la comisión precisamente de defensa, algo cuestionado. Vamos con el reportaje. De la credencial al electo presidente constitucional de la República para el periodo 2016-2021, señor Pedro Pablo Kuczynski Godardo. Invitamos al primer mandatario electo de la Nación para la entrega de la credencial correspondiente. El voto se ha partido por la mitad y yo lo que pido es la unión entre los que votaron por mí y los que no votaron por mí, porque yo voy a trabajar para todos. Es su primer discurso oficial luego de haber sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como presidente del Perú. Pero todavía nos falta un cambio adicional, que es la revolución social que necesitamos en el Perú. Igualar las provincias con la capital, igualar los que viven en los Andes y la Amazonía con la costa. Esta ha sido una semana de decisiones para el equipo de Pedro Pablo Kuczynski. Primero, se definió el rol que tendrán los parlamentarios de Peruanos por el Cambio dentro del Congreso de la República, el otro poder del Estado que estará presidido por la oposición fujimorista. Hemos tomado el acuerdo ya como bancada de que si hay un ánimo de hacer una mesa directiva multipartidaria con la finalidad de que estén representadas ahí las bancadas más importantes, en una política de hacer un gobierno del Congreso amplio y democrático, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en participar. Segundo, se instalaron las mesas de transferencia sin la presencia de Mercedes Arauz, la encargada de liderar este grupo de trabajo. En este momento lo estoy liderando yo, ¿no? Con un equipo, con la señora Molinelli, con otro equipo más que ya comenzamos a armar porque tenemos que comenzar a prepararnos técnicamente para esa comisión. Arauz viajó a Chile junto al electo presidente Pedro Pablo Kuczynski a la cumbre de jefes de Estado de la Alianza del Pacífico, ya que sobre ella recaerá la misión de monitorear la política exterior comercial. Ante su ausencia, fue Fiorella Molinelli la que asumió la responsabilidad de instalar la comisión de la presidencia del Consejo de Ministros. Hemos recibido información muy valiosa que creo que nos va a servir muchísimo para cumplir el rol que nos toca como gobierno entrante. Los convocados son calificados tecnócratas con experiencia en la administración pública, pero llama poderosamente la atención la presencia de este hombre que ha sido designado como miembro del equipo de transferencia del Ministerio de Defensa. ¿Qué hace un amiguísimo del presidente Ollanta Humala en las filas de Peruanos por el Cambio, integrando esta comisión en uno de los sectores donde se recibía luz verde para actuar, uno de los ministerios más sensibles del Estado? Todos los detalles aquí en Panorama. ¿Cómo está? El martes, antes de viajar a Chile, Pedro Pablo Kuczynski convocó a los electos congresistas de Peruanos por el Cambio a su local partidario. Se debía elegir a los voceros del partido dentro del Congreso de la República. 5 eran los postulantes para ocupar la vocería, 5 candidatos divididos en 3 bloques. El candidato de Mercedes Arauz y de Susana de la Puente era Pedro Olaechea. Le seguían Juan Chaput y Carlos Brus, quienes han sido voceros durante toda la campaña electoral. El tercer bloque estaba integrado por los fundadores del partido, Salvador Heresi y Gilbert Violeta. Este último contaba con el apoyo mayoritario de los congresistas de provincias. La decisión fue sometida a votación.
Los primeros en abandonar sus aspiraciones fueron Juan Cheput y Gilbert Violeta, quienes sugirieron que Carlos Bru sea el vocero principal y Salvador Heresi el alterno, dejando así fuera de la contienda al candidato de Mercedes Arauz y Susana de la Puente. La decisión entonces fue unánime. ¿Existirán esta posibilidad de formar parte de la mesa directiva? Yo prefiero que lo diga nuestro vocero oficial. Bueno, hemos tomado el acuerdo ya como bancada de que si hay un ánimo de hacer una mesa directiva multipartidaria con la finalidad de que estén representadas ahí las bancadas más importantes, en una política de hacer un gobierno del Congreso amplio y democrático, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en participar, por supuesto, bajo la presidencia de la bancada que tenga la mayor cantidad de votos. La conformación de la mesa directiva del próximo Congreso es uno de los temas que preocupa dentro de Peruanos por el Cambio. Son conscientes que necesitan que el Parlamento les otorgue facultades legislativas para aplicar y ejecutar las promesas de campaña. La primera medida a tomar es dejar la confrontación con el fujimorismo. Hay una mayoría en el Congreso, ellos decidirán quién quieren elegir, ¿no? Yo creo que hay que respetar las normas. Ellos tienen 73 congresistas de 130. Si ellos quieren presidir el Congreso, me parece absolutamente correcto. Que a nosotros nos ha puesto en el Congreso para fiscalizar, para hacer los contrapesos políticos al Ejecutivo. Martes por la noche, el electo presidente Pedro Pablo Kuczynski explicó a los 18 congresistas de Peruanos por el Cambio cuáles serán los principales temas que deberán impulsar desde que asuman el gobierno. El presidente ha señalado que a él le interesa desarrollar a partir del primer minuto de su gestión como presidente de la República medidas de alto impacto en el tema de la inseguridad ciudadana, lo que significa que tenemos, fortaleciendo la inteligencia de la Policía Nacional, desmoronar, capturar a todas estas organizaciones delictivas, presentarlas públicamente ante la opinión pública como primeros logros de la gestión. Por lo pronto, Oficialía Mayor del Congreso ya ha determinado la cantidad de comisiones que presidirán cada partido político. Es así que el fujimorismo estará a la cabeza de 13 comisiones. El Frente Amplio tendrá a su cargo 4 comisiones. Peruanos por el Cambio, 3. Alianza para el Progreso, 2. Acción Popular y Alianza Popular, 1 comisión, respectivamente. Para llegar a acuerdos concretos sobre su postura en el Parlamento, mañana y pasado, los 18 congresistas de Peruanos por el Cambio se internarán en el Hotel El Pueblo para tomar decisiones. Parecen coherentes, ellos tienen la mayoría y ellos decidirán si quieren una mesa multipartidaria o si quieren una mesa monocorde, homogénea e integrada únicamente por miembros de Fuerza Popular. No le veo nada extraño. Esta semana también se terminaron de conformar y presentar las comisiones de transferencia. La cabeza del grupo, Mercedes Arauz, tuvo que viajar a Chile junto al electo presidente. La estrategia, estrechar lazos relacionados a la política exterior comercial con los países miembros de la cumbre. Darle la bienvenida al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. Lo conozco hace mucho tiempo y sé que no va a tener que hacer un proceso de inducción, porque comparte totalmente la visión de la alianza. Ante la ausencia de Arauz, Fiorella Molinelli instaló la comisión de la PCM que Arauz debía presidir. Y es que en los lineamientos de transferencia se había establecido como fecha inamovible de instalación el viernes 1 de julio. Las comisiones comenzaron a instalarse en todos los ministerios. Llamó la atención, sin embargo, la comisión de transferencia asignada al Ministerio de Defensa, que debía estar presidida por Nuria Esparch, ex viceministra de esa entidad. En su lugar apareció en la foto el civil Guillermo Obando. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué Esparch, una tecnócrata de primer nivel que ya estaba asegurada en ese puesto, desistió de encabezar la comisión? Aquella que debe recabar todo el manejo y la gestión que se ha realizado durante este gobierno. Uno de los ministerios que en los últimos 4 años ha tenido solo 2 ministros, Pedro Cateriano y el experto en finanzas, Yaque Balakivi.
La respuesta la tendría el general en retiro, Ronald Hurtado, excomandante general del Ejército del Perú. Nuestras fuentes aseguran que él se opuso tajantemente a tener como presidenta de comisión a Sparch. No quería que esta mujer, que conoce a pie juntillas el manejo de este ministerio, esté a la cabeza de esta comisión. La presión y la hostilización fue tan fuerte que Sparch desistió del cargo. La consigna de los militares era buscar que Hurtado encabece la comisión. Un hombre, sin duda, cercano a este gobierno. Fue el entonces ministro de Defensa, Pedro Cateriano, junto al presidente Ollanta Humala, quienes lo nombraron comandante general del Ejército. Ronald Emilio Hurtado Jiménez como comandante general del Ejército, obedeciéndole y respetándole. Su cercanía con el presidente Humala se remonta desde las épocas en que Hurtado era su instructor militar en la escuela de Chorrillos. Ronald Hurtado, que hoy integra la Comisión de Transferencia del equipo de Peruanos por el Cambio, dejó la comandancia del Ejército en medio de controversias, ya que algunos aseguraban que su ascenso se debió a actas que presuntamente fueron fraguadas. Por ese motivo, se le habría denunciado ante el Ministerio Público por los delitos contra la fe pública y asociación ilícita para delinquir. ¿Quién llevó a Ronald Hurtado a las filas de Peruanos por el Cambio? ¿Quién decidió que este hombre tan cercano al gobierno de Humala forme parte de la Comisión de Transferencia que debe recabar toda la información sobre la gestión que se ha realizado en este ministerio? Una entidad cuyo ministro necesitaba luz verde para actuar. Hurtado forma parte de una comisión que debe recibir información relacionada a las compras secretas multimillonarias que realiza este sector. En los últimos 5 años se ha cuestionado, por ejemplo, la compra del satélite francés, valorizado en $205 millones, la compra de tanques, los gastos en los Mirage o los gastos en el presupuesto asignado a la lucha contra el narcoterrorismo en el Brain. Las comisiones de transferencia, sin embargo, no han sido las únicas decisiones que se tomaron esta semana. También se ha visto con mayor ímpetu la lista de los posibles ministros del futuro gabinete de Pedro Pablo Kuczynski. A Fernando Zavala como primer ministro, a Alfredo Torne en el Ministerio de Economía y a Jaime Saavedra en el Ministerio de Educación, se sumaría Martín Vizcarra en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Marisol Perestello sigue siendo la favorita para la cartera de Justicia, aunque no se descarta tampoco su presencia en el Ministerio del Ambiente. Cecilia Blume es la principal carta que tienen para el Ministerio de la Mujer. En el Ministerio del Interior aún no se descarta a Gino Costa, quien tiene como principal rival al periodista Gustavo Gorriti, mientras que en el Ministerio de la Producción estaría Bruno Yufra. Esta ha sido sin duda una semana de decisiones dentro de Peruanos por el Cambio. Queda menos de un mes para que Pedro Pablo Kuczynski asuma la presidencia de la República, para conocer si el Congreso de la República, con el fujimorismo a la cabeza, le dará o no facultades legislativas para tomar las primeras decisiones de gobierno. Queda pendiente también saber si el fujimorismo, en nombre de la patria, convocará a Peruanos por el Cambio a formar parte de la mesa directiva. Estas son solo algunas preguntas de las que pronto conoceremos las respuestas. Bien, en el caso puntual del general Hurtado, esta tarde fuentes del pepecaucismo nos han señalado que su participación en esta comisión de transferencia estaría en este momento en evaluación. Es que la verdad no cabe que una persona tan cercana al presidente Humala, que ha sido parte de su gestión, ha sido el comandante general del Ejército y termine siendo parte de la comisión de transferencia y además en un ministerio que, como estamos diciendo, pues hay muchas cuentas todavía que rendir y lo que se está esperando es transparencia y no pues una persona que va a ir inmediatamente a rendir cuentas a otro lado o en todo caso no participar con la objetividad que se espera. Y esto además es para que puedan
entrar en mejores condiciones y con las cuentas bien claras los de Peruanos por el Cambio, que son los que tienen que exigir que precisamente les rinden todas las cuentas. Y si en tu comisión de transferencia hay una persona que más parece un infiltrado, pues las cosas no van a caminar tan bien. Momento de hacer una pausa en el programa, no se mueva. Más adelante regresamos con la historia de jóvenes chalacos cuyo oficio parece ser el de sicarios a pesar de tener apenas 16 años. Ya regresamos. Este es el corazón de los barracones y es aquí donde se presentan la mayoría de problemas y de enfrentamientos entre gente de barrios. Aquí simplemente quien no viva en este lugar no puede entrar. Esta noche en Panorama, homicidas cada vez más jóvenes confiesan en exclusiva sus crímenes con total sangre fría y sin remordimiento alguno.